El congresista Javier Bedoya, congresista representante del Partido Popular Cristiano, está con nosotros. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cecilia, gusto estar con ustedes de nuevo. Hay una suerte de, digamos, hay un humor cargado a partir de un grupo de congresistas que han cobrado instalación, ¿no es cierto? Han cobrado una suerte de bono por instalación. A ver, explícanos en qué consiste el bono por instalación y quiénes tendrían derecho o quiénes, digamos, serían éticos en su comportamiento al cobrarlo. Tienen derecho a cobrarlo todos los congresistas, porque así lo establece el reglamento interno. Sin embargo, nosotros consideramos que debieran cobrar solamente aquellos congresistas que llegan de provincias por primera vez, porque obviamente es gente que tiene que trasladar familia a Lima, buscar muchas veces colegios para los chicos y vivienda donde habitar con la familia. Entonces, el llegar al Congreso les representa realmente un gasto, claro. Instalarle les representa un gasto. Un gasto extra. No es el caso del congresista de provincias que ha sido reelecto, porque ya se instaló hace 5 años. A ese ya le pagaron su cuota. No es el caso del congresista de Lima, como por ejemplo mi caso. Yo vivo en Lima, yo no he tenido que trasladarme a Lima, yo no he tenido que instalarme. Por eso dentro de nuestra bancada adoptamos a iniciativa mía el mismo acuerdo que hace 5 años adoptó Unidad Nacional, en el sentido de dejar en libertad a nuestros parlamentarios que por primera vez llegaban de provincias y que los reelectos de provincias como los de Lima y Callao no cobrarían, como en efecto no lo hemos hecho. Me parecería inmoral cobrar por instalarme cuando yo ya estoy instalado. Claro, y son 15.600 soles. Sí. O sea, no es una broma. No, claro que no. Bueno, pero sí ha habido algunos congresistas que viviendo en Lima o siendo reelectos han cobrado. Bueno, cada uno con su conciencia y tendrá que rendir cuentas a sus electores, ¿verdad? O sea, yo expreso lo que en nuestra bancada hemos acordado y lo que pienso sobre esas cobranzas, por lo menos para quienes como yo estamos en Lima y no nos hemos instalado recién. Claro. Y conste que hace 5 años cuando fui electo tampoco cobré por ese concepto, ¿ah? Claro, pero por ejemplo Luciana León de la Plaza se ha cobrado y José Luna de Solidaridad Nacional también ha cobrado y son reelectos. José Luna no es el que había ofrecido en su campaña cobrar un sol. No, ha cobrado 15.600 por instalación. Bueno. Increíble. Es un tema ético, exactamente, tú lo has dicho, Javier, es un tema ético y nuevamente la imagen de la institución, el respeto de la ciudadanía para con los integrantes del Congreso. Entonces, ¿cómo hacemos para respetar más, para poder tener una mejor imagen del Parlamento cuando los parlamentarios hacen este tipo de cosas? Comprender que dentro de ese mismo Parlamento hay gente honesta, hay gente que no se presta a eso, hay gente recta, sí, hay gente que responde a principios morales y que en consecuencia no pueden meter en el mismo saco a todos. Tienes razón, vamos a leer los que no han cobrado. Congresistas que no han cobrado, sí, tienes toda la razón. No ha cobrado Richard Acuña, Alejandro Aguinaga, Lourdes Alcorta, Fernando Andrade, Javier Bedoya, Alberto Bengolea, Carlos Bruce, Rogelio Canches, Cecilia Chacón, María Luisa Cuculiza, Juan Carlos Seguren, José Elías, Renan Espinosa, Kenji Fujimori, Luz Galarreta, Víctor Andrés García Belaunde, Santiago Gastiñaduy, Humberto Lai, Johnny Lescano, Mauricio Mulder, Gabriela Pérez del Solar, Marisol Perestello, Rolando Reategui, Renzo Reyardo, Elías Rodríguez y Javier Velázquez Quesquén. Ellos no han cobrado. Y yo quiero hacer hincapié, Cecilia, que de los otros, muchos de los que han cobrado lo pueden haber hecho lícitamente, porque trasladarse de provincia aquí con su familia sí les irroga un gasto. Ahora hay muchos de Perú Posible y los demás de Gana Perú se han cobrado. Bueno,
Habría que ver, por ejemplo, me interesaría saber quiénes de los reelectos han cobrado, porque esos ya se instalaron hace 5 años, no se están instalando recién ahora. Exactamente. ¿Y tú crees que para ellos la ley Simón, la ley de sesiones reservadas, debería funcionar? No, Cecilia, porque como te digo, el reglamento del Congreso es el que estipula el derecho de los congresistas cuando se inicia un mandato, un periodo de 5 años, a cobrar por gastos de instalación. Queda a criterio de cada uno el cobrar o no. El congresista Martín Belaunde, que sí ha cobrado viviendo en Lima, ha declarado que él va a utilizar su dinero para reparar su auto porque su motor se fundió mientras hacía campaña manejando por toda Lima. Sin comentarios. Vamos. El gabinete en pleno. Se presenta por primera vez este gabinete en el Congreso de la República el próximo jueves. ¿Qué espera la bancada del PPC y la gran bancada de Alianza por el Gran Cambio de esta presentación? Muchísimo, porque realmente creo que estos primeros 30 días se caracterizan por un gran signo de interrogación. Cierta tranquilidad inicial con el nombramiento del ministro de Economía, la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva y algunos anuncios. Pero a continuación vemos el nombramiento de una serie de personas que tienen un pasado cuestionado o que implicarían un copamiento militar. Vemos marchas y contramarchas, como por ejemplo la paralización de la erradicación de la coca, simultáneamente al nombramiento de quien ha sido defensor de cocaleros en el cargo más importante de la lucha contra la coca. Y ahora dicen que se reinicia la requisa o la labor de deforestar los cocales a partir de mañana. Se anuncia hace algunas semanas una línea de bandera para efectos aéreos. Hoy en día dicen que ya no es necesario. Se anuncia hace unas semanas la modificación de la Constitución a los efectos de que el Estado pueda asumir abiertamente labores o actividades empresariales, contraviniendo el artículo 60, si no me equivoco, de la Constitución. Hoy en día dicen que ya no es necesario. Entonces, ¿qué creer? ¿Qué creer? Y podría seguir con esta retahíla de contradicciones. Nosotros confiamos que la presentación del gabinete pueda esclarecer muchos de estos conceptos. Yo creo que tienen que dar confianza al país. Mañana estamos citados en el Congreso, no para la presentación del gabinete que será el jueves, sino para discutir una ley importante, que es la ley de consulta a los pueblos indígenas y originarios, cada vez que se quiera hacer alguna inversión u obra que afecte sus intereses. Y esta es una ley que tiene una trascendencia gravitante, enorme, porque no solamente se está discutiendo si los acuerdos tienen o no efecto vinculante, si son obligatorios, que el convenio 169 de la OIT dice que cuando se llega a un acuerdo es obligatorio para ambas partes, o sea, el Estado y las comunidades, sino ¿qué pasa cuando no hay acuerdo? Cuando no se ponen de acuerdo. Hay un sector que quieren establecer el derecho de veto de las comunidades respecto al Estado. Y el Estado, a su vez, con toda razón, sostiene que aquí tiene que haber el jus imperio, o sea, el imperio del derecho y de la ley. Quien gobierna es el Estado y no puede, por los muy respetables intereses de unos cuantos, sacrificar los intereses de todos. Ahora, el tema es complicado. Pero es al margen, complicado. lo que quería era graficar, se está graficar, usando políticamente. Quería graficar un poco algunas interioridades del problema. Vale. Pero las consecuencias, ¿cuáles son? Hoy en día en que la situación económica mundial está tan incierta y en donde se está pidiendo que se puede gravar más a la minería, sí, de repente sí, sobre todo en épocas en que tienen sobreganancias, pero que no se grave en una forma tal
que nos reste a la minería nacional la competitividad con aquellos otros países que son nuestros competidores directos porque producen lo mismo y estamos peleando el mismo mercado. Canadá, China, Chile y otros países más. Ninguno de esos otros países tiene esta ley de consulta previa. En consecuencia, el inversionista extranjero ahora sabe que si quiere invertir en el Perú, primero tiene que pasar, o tendrá que pasar en cuanto se apruebe la ley, por el largo trámite de tener que hacer las consultas a los pueblos. Y con el riesgo de que de repente no se ponen de acuerdo y el Estado dice, bueno, dentro de mi autoridad, dentro del derecho que tengo, autorizo. Entonces, tantas ONGs rosaditas, sobre todo en los países europeos, que fomentan a los ambientalistas nacionales, van a soliviantar a las comunidades para que aun cuando el Estado da la autorización, ellos hagan imposible que se instalen esas actividades mineras, petroleras, gasíferas. Pero no solamente eso. Pero se portan así porque se trata, en el caso nuestro, en el caso del Perú, de actividades privadas, de inversiones privadas. Porque en Venezuela, Javier, no hay forma que se le ocurra a los nativos de las regiones petroleras oponerse a la explotación de su riqueza, que es lo que les da a su vez la vida, la posibilidad de construir infraestructura y en este caso también la posibilidad a Chávez de mantenerse en el gobierno. Entonces, ¿por qué aquí nos tenemos que oponer a que se exploten nuestras riquezas que nos deberían dar lo mismo, las mismas posibilidades? Pero es que, Cecilia, justo debatía con mi bancada hoy en la tarde y hacíamos la reflexión de que esto se le ha dado un giro, una orientación, de que es una ley que va contra las inversionistas nacionales o extranjeros que vienen a explotar recursos naturales. Y no solamente es una ley que va a afectar a ellos, va a paralizar al Estado. Claro. Usted se imagina que hubiera sido... Va a paralizar a los peruanos. Ustedes se imaginan, amigos, que hubiera sido el sueño de Fernando Belaúnde Terry con la Marginal de la Selva. Si para hacer esa carretera, que era un cordón que unía toda la zona de la montaña, hubiera tenido que ir a cada una de las comunidades por donde iba a pasar la carretera a pedir autorización, y si alguna le decía por acá no, entonces quedaban imposibilitados de hacer. La transamazónica que se está haciendo, una en el norte y otra en el sur, ¿se podrían haber hecho? Entonces, por Dios, tengamos cuidado, que esta puede ser una norma que termine paralizando la inversión y termine paralizando al propio Estado en el desarrollo de la nación mediante la construcción de infraestructura, si es que ésta atraviesa zona en donde hay intereses. ¿Qué hubiera sido de Moquegua o qué de Ancash sin el canon minero? No. Sin el canon minero que tienen, que les ha permitido hacer lo que han hecho, construir, en fin, que les permite tener el nivel de vida que en esas regiones tienen. No es el caso de Huancavelica, ¿no es cierto? Que no es el caso de Huancavelica. Pero ese es el caso de Cajamarca igual, y hay otros tantos proyectos que están por desarrollarse. Pero en Cajamarca los ambientalistas han logrado oponerse y convertir al pueblo a la oposición, como lo han logrado en Puno. Sí, claro. Oponerse al desarrollo, oponerse a la actividad minera. El Perú es un país minero y es absurdo realmente decir que no lo es. Como Venezuela es un país petrolero. Sí, Cecilia, pero si ya que mencionas el caso de Puno, tendríamos que ser muy miopes para no darnos cuenta de la verdadera magnitud del caso de Puno. Porque el caso de Puno, el señor Anduviri, ¿verdad?, encabezó el levantamiento sobre la base de oponerse al desarrollo de actividades mineras en el departamento de Puno. Pero qué curioso, todos sabemos que Puno vive fundamentalmente del contrabando y de la coca. Contrabando que entra por Bolivia. Cuando hubieron las protestas en el mes de junio o julio, las marchas que tomaron la ciudad de Puno y Juliaca, ¿qué cosas incendiaron? ¿Qué edificios públicos son los que las turbas quemaron? El edificio de la Contraloría, el edificio de la SUNAT, el edificio de aduanas. O sea,
los que recaudan impuestos, los que combaten el contrabando, los que combaten la recaudación o la evasión de impuestos. Eso es lo que se quemó. Todos los archivos que habían en el interior de esas oficinas. ¿Casualidad? ¿Podemos creer en casualidades? En tanto se boicotea la posibilidad de salir adelante de los puneños más pobres que viven en las zonas donde el contrabando no es posible, ¿no es cierto? O donde tampoco se puede sembrar coca porque son zonas muy altas y donde sí la minería podría traerles una gran posibilidad de desarrollo. Y donde hay mucha minería, pero desgraciadamente minería informal que sí contamina, que sí envenena los ríos, que sí hace que las tierras como los ganados mueran. Y que no paga impuestos. Y que no pagan ningún impuesto. Y que es una forma de contrabando porque ese mineral es sacado en contrabando. ¿Qué bancada quiere que se apruebe la ley de la consulta previa y le dé derecho a voto, dándole derecho a voto a la comunidad? Yo creo, Cecilia, que todas las bancadas son conscientes de que esta es una cosa inevitable, es una cosa imparable. Lo importante radica en saber en qué términos se da. Había fundamentalmente, el proyecto fue presentado en el gobierno de García, se debatió en el Parlamento, se aprobó la ley y se remitió al Ejecutivo. El presidente García devolvió el proyecto de ley observado. Se derivó esta observación a 2 comisiones para que dictaminaran. La Comisión de Constitución, que dictaminó allanándose a las observaciones del presidente, y la Comisión de Pueblos Andinos, que opinó por insistir en la ley que se había observado. Eso es lo que entra en debate. Pero adicionalmente, en el mes que tenemos en funciones en este nuevo Parlamento, se han presentado 4 nuevos proyectos de ley que no han sido estudiados por ninguna comisión. Y los anteriores, o el anterior que fue observado por el presidente García, quienes éramos parlamentarios en ese entonces sí lo estudiamos, pero los nuevos no lo han estudiado. Bueno, aquí al caballazo quieren que mañana se debata sí o sí, y mañana se apruebe la ley. Pero si hay 4 proyectos de ley, ¿cuál es? Probablemente tratarán de en algún momento hacer un cuarto intermedio y buscar un entendimiento, un texto unitario. ¿Qué bancada está interesada en eso? Bueno, ¿Es la bancada de oposición, la bancada oficialista? La bancada oficialista, con el apoyo de la bancada del señor Toledo, han llegado al acuerdo de sacar adelante esta ley. Y ellos sumados tienen los votos suficientes, son mayoría en el Parlamento. Hay bancadas que vamos a dar pelea para que por lo menos se atiendan algunos requerimientos que tenemos para morigerar un poco el daño que puede originar al país una ley de esta naturaleza. La paralización que va a originar, el detenimiento del flujo de inversiones, como la propia paralización del Estado en la ejecución de obras públicas. Da la impresión de que no estuvieran midiendo adecuadamente las consecuencias que pueden derivar de esta ley si se aprueba sin el debido estudio. Esa es la tarea que tenemos los de oposición mañana. Es una tremenda tarea, porque Sí. Este es un tema político, desgraciadamente es un tema ideológico, hay una animadversión contra la inversión privada, y como la inversión en el régimen actual, en la constitución actual, es de capitales privados, ellos creen que oponiéndose a esa inversión, que neutralizando esa inversión, entonces en realidad evitan que crezca la política del mercado, evitan que crezcan esas ideas y ese modelo, y en realidad están completamente equivocados. Porque lo que no va a crecer va a ser el país. La noticia que recibimos hoy en la tarde, cuando estábamos en reunión de bancada estudiando estos proyectos, Cecilia, es que el sector minero ha comunicado al gobierno que suspende las conversaciones con el gobierno en torno al impuesto a las sobreganancias, hasta que no salga esta ley, y quieren ver en qué términos sale. O sea, el gobierno comienza ya a ser notificado de las consecuencias que pueden derivar de esta ley, ¿no? O sea, se suspenderían nuevas inversiones. Es que claro, suspenden las conversaciones que vienen llevando a cabo, pero obviamente quien tiene inversiones en proyecto las va a parar.
Pero ¿para qué inviertes si te lo si después de que has gastado una serie de millones en las exploraciones, luego te dicen que no? Así es. Y no porque la comunidad inmediata, las comunidades aledañas estén en contra, sino porque hay un líder político en la siguiente provincia, que es el caso de Puno, porque las comunidades cercanas a la mina esta de Santana, en Puno, estaban absolutamente de acuerdo. Ellos sabían que es una fuente de trabajo y una fuente enorme de desarrollo para todo su pueblo. Pero surge el señor Adubiri, que en realidad vive en Juliaca, es catedrático de una universidad. Y hace año y medio atrás, en Amazonas, se llamaba el señor Pizango, ¿verdad? Entonces, estos líderes que terminan encumbrándose y se convierten en los dueños y de las decisiones que adoptan en nombre de las comunidades que dicen representar. Y usan la violencia, ¿no?, para imponerse. Caray, realmente es una situación muy complicada. Mañana vamos a estar muy atentos, Javier. Pero déjame preguntarte sobre la visita del canciller ruso, Sergei Lavrov. Llega pronto y Alexis Humala el caso Alexis Humala, precisamente por sus reuniones, no solo con el canciller ruso, sino con todo lo que el canciller Lavrov representa, pues ese mismo caso está por entrar a fiscalización. Pues, y aparentemente, según las versiones periodísticas y lo que he escuchado, los temas que vendrían en cartera, aun cuando dicen de que no hay agenda predeterminada, serían precisamente aquellos temas que fueron tratados en Moscú hace poco más de un mes. Armas, inversión en pesca, que son exactamente los problemas por los cuales recordamos a los rusos. El armamento soviético no ha ganado ninguna guerra de las últimas guerras que se han librado en el mundo. Ha sido el armamento occidental el que ha vencido, el que se ha impuesto. Nosotros compramos armamento soviético porque al señor Velasco Alvarado se le ocurrió. Y vamos a seguir comprando. Es que era armamento que realmente estaba camino a Chile. Y en ese momento Allende cayó. Entonces los barcos rusos cargados de los aviones, los tanques y todo el armamento no podían regresar a Rusia con el mismo cargamento. Y entonces se los ofrecieron a precio de realización al gobierno militar peruano, quien los compró. Y fue nuestra desgracia. Así compramos los tanques que hasta ahora tenemos, los aviones, los Sukhoi 22, que ya están obsoletos y dados de baja, y que no los hemos terminado de pagar. Y en la guerra del Cenepa se cayeron todos nuestros aviones. Varios de ellos, por lo menos. Sí, por supuesto, porque, digamos, si uno revisa los conflictos, las guerras que han habido en el mundo y en los que ha participado este armamento soviético, nunca han dado real batalla. No es alta tecnología militar. No, por lo menos para la guerra de Cenepa, que era una guerra focalizada en medio de la selva, evidentemente aviones supersónicos como los Sukhoi 22 no eran los adecuados. Ahí eran más pertinentes aviones como los que se está comprando ahora para el EBRAE, ¿verdad? O sea, se están repotenciando los Tucano y se están comprando otros. Igual los Macchi italianos que también teníamos y que se dejaron abandonados, como los Cessna, que son de origen norteamericano y que tienen su base en Piura fundamentalmente. Son aviones de apoyo a tierra, y ese es el tipo de aviación que se necesitaba para esas operaciones, más que aviones supersónicos, que no era para combate aéreo, claro, sino para bombardear cosas muy focalizadas en medio de la selva. Pero en el 94 no los teníamos, en el 95, perdón, no los teníamos. Estábamos en total desarme, la verdad, todo nuestro material era chatarra y desgraciadamente... Chatarra soviética. Bueno, y desgraciadamente cuando se tuvo que rearmar el Perú frente a este conflicto, vimos toda la corrupción que se dio. Y una cosa que a mí siempre me ha sorprendido es, habiéndose acreditado los actos de corrupción, habiéndose condenado los altos mandos militares, nunca he visto a ningún alto mando militar que haya sido degradado. O sea, la sanción que corresponde aplicar a las propias instituciones nunca se ha aplicado. Es el Poder Judicial quien condena, pero las propias instituciones nunca degradan
a quien cometió delitos que están probados y por los cuales fueron condenados muchos. La semana pasada, el viernes ha sido, el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado al congresista Wilder Ruiz por haber mentido en su declaración jurada. Él dijo varias mentiras, se alucinó en varios temas. Sin embargo, él es parte de la Comisión de Fiscalización, es integrante también de la Comisión de Economía y de la Comisión de Agricultura. Por lo menos en la de fiscalización creo que es una persona que debiera renunciar. Esto seguramente va a ser evaluado por la Comisión de Ética, no de fiscalización, sino de ética, que es la que investiga las inconductas de los propios parlamentarios, ¿verdad? Espero que no esté también en esa comisión. Solo faltaría que también esté en la Comisión de Ética este gran Wilder Ruiz y también, por supuesto, el otro congresista Josué Gutiérrez, ¿no? Que también estuvo en la Comisión de Fiscalización y de Relaciones Exteriores. Imagínense, esos son quienes van a las embajadas normalmente invitados porque son miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Bueno, pero entonces ustedes que empiezan a convertirse, a constituirse en oposición, tienen que empezar a trabajar. Sí, sin duda, estamos en eso, Cecilia, y hemos estado, por ejemplo, todo el día en coordinación con las otras bancadas de oposición para presentar respecto del proyecto que mañana se debate en el Congreso, un texto sustitutorio de consenso entre las bancadas de oposición. Hemos estado conversando con la gente de Solidaridad, con la gente del Fujimorismo, la Alianza para el Gran Cambio, que somos nosotros. Hemos estado en permanente diálogo, sí. Y con la bancada del APRA, con Bruce y Rayardo, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por ayudarnos a comprender algunos de estos devaneos que ocurren en el Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Ha estado Javier Bedoya de Vivanco con nosotros. Vamos a la pausa y vamos a regresar con el ex viceministro de Educación, Idel Wexler. Queremos comentar con él algunos de los anuncios que ha hecho la ministra Salas. Patricia Salas ha dicho, entre otras cosas, que va a reevaluar la existencia del Colegio Mayor. ¿Realmente fue inútil la creación del Colegio Mayor? ¿Hay que reevaluarlo? ¿Hay que eliminarlo o convertirlo en algo menor? Vamos a hablar con Idel Wexler después de la pausa.